computadora, eso. No sé por qué está. Bueno, bien, bueno, no se ha perdido nada. Listo, bien. Entonces, ya ahora sí. Bueno, entonces tenemos aquí tres cositas pendientes. La primera pues es el taller del tercer corte que vamos hasta el 29 de noviembre. Entonces recuerden que este domingo se cierra esta entrega para que por favor suban el taller que está pues ya pues, digamos próximo a ser terminado. El examen final de la asignatura entonces queda para la próxima semana. Entonces la próxima semana a partir del 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre pues está el parcial final de la asignatura. Entonces, para que por favor, pues ya la otra semana pues estará habilitado para que por favor lo revisen y lo realicen. En ese orden de ideas, pues dentro de 8 días no vamos a tener encuentro, o sea, no tenemos encuentro en la semana de parciales, pero pues entonces no descuiden su asignatura, no vayan a dejarla pasar, no estés pendiente de su correo pues institucional, donde pues, se pueden enviar noticias y demás frente a las cosas. Entonces es importante pues no alejarse del todo, entrar a la plataforma, revisar notas, si ya hay notas y qué cuál es la nota, porque pues igual debemos de alguna manera revisar pues las notas finales y el cálculo de la nota final, obviamente. Entonces el examen final pues está ahí pendiente pues, para subirlo y todo. Lo que sí tenemos es el corte, el quiz, mírenlo acá, quiz del tercer corte. Este estará habilitado desde el 25 de noviembre, o sea, desde el día de mañana, que es miércoles. No lo dejé desde hoy para no afanarlos. Entonces, estará habilitado desde el día 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, o sea, tenemos 8 días. ¿Sí? Entonces, está habilitado de este miércoles hasta el próximo miércoles estará habilitado. Es solo un puntico, es solo un punto, donde pues revisaremos ahí pues el proceso. Entonces vamos a solucionar un sistema de ecuaciones utilizando la matriz inversa. Entonces pues ya saben que deben disponer del proceso de la matriz inversa utilizando el método Gauss-Jordan y deben pues disponer de la parte de multiplicación de matrices que es bastante pues fundamental ahí. Son dos pasitos que deben hacer. Ahí está el ejemplo, voy a mostrarles. Entonces, quedan ahí, Profe, señora. ¿y 30 minutos si alcanzamos? Sí, Sí, bueno. claro. Bueno, Tienen que aprender a hacer las cosas rápido. bueno. Bueno, entonces, como les decía, esa aplicación de la matriz inversa en la solución de sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, aquí está la ecuación. Entonces, toca, la X serían las respuestas y vamos a utilizar la matriz inversa. Entonces, ahí está. Aquí hay un ejemplo, entonces, para que por favor lo revisen, lo miren detalladamente. Aquí están los pasos. Vea, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Extraemos los valores que acompañan las letras. Formamos la matriz A. Miren, ahí está la matriz A. Los números que acompañan las letras. Calculamos la inversa de la matriz, es decir, A a la -1. O sea, primero hallamos la matriz inversa. Luego tenemos la matriz B, que son los resultados de los sistemas de ecuaciones. Miren que este -1, ¿sí? -1, 1 y -2 son los resultados del sistema de ecuaciones. Luego multiplicamos la matriz inversa por esos resultados y nos va a dar pues, la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Es muy fácil, muy sencillo. Aquí pues obviamente el paso largo pues es calcular la matriz inversa. Entonces el paso largo aquí es calcular la matriz inversa. Eso es lo único difícil. Y ahí ya nos da el ejercicio. Entonces ahí tenemos los ejercicios. Recuerden que si faltan letras pues hay que rellenar con ceros, ¿no? Entonces, si faltan letras, hay que rellenar con ceros. Hacerlo bien hechecito en hojitas y subirlo, como lo hemos hecho, porque en este ejercicio no podemos poner ni falso verdadero, ni opciones de respuesta. Todo nos toca dejarlo abierto. Entonces, ¿qué vamos a Profe, evaluar? Señora, y en el parcial que nos va a salir lo mismo? de pronto, no, pues si ya Ok. evaluamos esto, pues no, obviamente, de pronto no va a salir, o de pronto sí, no sé.
Vale. Entonces media horita es suficiente porque aquí el paso largo pues es hacer la matriz inversa. No creo que una matriz inversa de 3 por 3 les lleve más de media hora y obviamente la multiplicación. Pero entonces si eso es más que todo para aflojar un poquito ahí la mano. El parcial final pues obviamente es un parcial donde vamos a utilizar todos los temas vistos durante el semestre. Entonces vamos a abarcar ejercicios durante el semestre y pues vamos a revisar pues los temas. Entonces puede haber un ejercicio, pueden haber uno o dos ejercicios donde se contemplen todos los temas, ¿sí? Entonces donde se aplique todos los temas que vimos. Entonces puede ser un problema de aplicación, puede ser un problema donde pues toque hacer todo lo que nosotros eh, pues vimos durante el semestre. Simplemente esa es la situación. No lo he detallado bien, no lo he estructurado bien, pero pues ahí les comento que sí tenemos que hacer uso de todos los temas que vamos a ver o que vimos durante el semestre. Eso sí es lo único. Entonces es estar preparados porque pues igual no podemos dar más de hora y media para el examen. No podemos dar más de hora y media porque pues nuestra asignatura es de hora y media nomás. Entonces ahí está. Entonces estar pendientes de la asignatura, estar pendientes de la plataforma. Ya saben, a partir del 30, o sea, desde el lunes ya pueden hacer pues el parcial final de la asignatura. Y el quiz está habilitado desde mañana hasta el próximo miércoles. Y el taller se cierra este domingo. Entonces, bien. Bueno, entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a ver la parte de vectores. Entonces, como les decía, los vectores pues los hemos usado, bueno, se han usado, han tenido algo de teoría sobre ellos. Entonces, prácticamente pues es, pues en principio recordar unas cosas y reforzar otras. Entonces, aquí, vectores. Entonces, en principio, ¿qué es un vector? Pues un vector es una cantidad física. Es una cantidad física que posee tanto magnitud como dirección. En resumidas cuentas, uy, esa dirección quedó todo feo. Preciso hasta ahora. El internet estaba molestando todos estos días. Dirección, listo. La Entonces, lluvia, profe. sí, la lluvia se me cayó el lunes, por ejemplo. Ayer se me cayó el internet, pensé que no iba a poder dar clase. Entonces, en resumidas cuentas, ¿un vector qué es? Pues es una flecha. ¿Sí? Entonces es una flecha prácticamente. Entonces es una flecha que nos indica hacia dónde ir, ¿sí? Y a qué dirección ir. La magnitud de la flecha entonces nos indica, ¿sí? Entonces la magnitud nos indica qué tan grande o qué tan larga es esa flecha. Y la dirección, pues hacia dónde va dirigida. Entonces, en física particularmente, los vectores son bien usados para muchas cantidades. Por ejemplo, el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es un vector, entonces se denota con la flechita arriba. Entonces, la velocidad. Entonces, la velocidad también se denota con un vector. La aceleración. La aceleración A. Entonces, la fuerza, por ejemplo. Sí, la fuerza. ¿Qué más tenemos? La presión, por ejemplo, también es un vector. Y contrario a estas, pues entonces tenemos las escalares, ¿no? O sea, las que son simplemente un número.
Entonces digamos que del desplazamiento tenemos la distancia, entonces la distancia simplemente es un número, o sea, no es un vector, es una cantidad escalar. De la velocidad entonces tenemos la rapidez, entonces la rapidez, ¿pero qué me pasa? Ya, la rapidez, entonces la rapidez es un escalar. Tenemos el trabajo, por ejemplo, la unidad trabajo, la energía, la masa, por ejemplo. El tiempo también sería, ¿no, profe? Sí, el tiempo. Pero ojo, el tiempo desde el punto de vista clásico, ¿listo? Porque el tiempo desde el punto de vista relativista tiene cierto valor cuando se arman los cuadrivectores de posición, de velocidad y de aceleración. Claro. ¿Listo? Entonces, por eso, desde ese punto de vista de los cuadrivectores, entonces el tiempo, como es otra dimensión, entonces es una variable en la que uno puede pues, avanzar y retroceder, entre comillas, ¿no? O sea, en teoría. Pero pues obviamente sabemos que el retroceder en el tiempo no se puede. Bien. Entonces, vamos a pintar aquí un plano cartesiano. Entonces los vectores pueden estar, pues ya sea en el plano, entonces ya sea en el plano, entonces ya sea en el plano XY, y puede tener pues coordenadas XY, ¿sí? Entonces puede tener coordenadas. Entonces un punto de coordenada, entonces, o el punto final, entonces el punto final de este vector, por ejemplo, pues son la coordenada XY y el punto inicial, entonces está dado en el origen en el 0,0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este vector particular, este vector rojo, entonces el punto inicial fue el punto 0,0, o sea, el origen del plano cartesiano, y el punto final son la coordenada XY. Si nosotros queremos medir la magnitud, entonces la magnitud de ese vector, o sea, qué tan largo es, la magnitud de ese vector, que lo vamos a denotar como, pongámosle A. Entonces la magnitud de A. Entonces simplemente pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? O viéndolo desde, digamos, de una parte más general, ¿sí? Mucho más general, entonces, en donde el vector puede estar parado en cualquier punto del espacio, perdón, del plano, entonces sería x2 menos x1 al cuadrado menos y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí? Donde el punto inicial, entonces donde el punto inicial, pero ¿qué me pasa hoy? Inicial, entonces sería la coordenada x1, y1, y el punto final sería el punto x2, y2. Entonces ahí está. Entonces si queremos medir esa magnitud, pues simplemente utilizamos el teorema de Pitágoras para medirlo. En el llegado caso, ¿sí? En el llegado caso de que tengamos vectores en 3 dimensiones, listo, entonces tengamos vectores eh, en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, vamos a pintar por acá un vector donde cuyas coordenadas son x, y, z. Uy, me quedó una punta ahí. Entonces la coordenada x, y, z, donde pues aquí tenemos los ejes x,
el eje Y y el eje Z. Entonces, lo mismo, la misma situación. Si queremos medir la magnitud del vector, entonces también el vector A entonces en este caso sería, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y desde el punto de vista general, entonces si el vector no está parado sobre el origen, sino está en otra parte del espacio, entonces simplemente lo denotamos como x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Bueno, entonces ahí sería donde pues el punto inicial, entonces sería la coordenada x1, y1, z1 y el final, entonces sería la x2, y2 y z2. Listo. Entonces fíjense que ahí las situaciones pues son muy parecidas. Fíjense que cuando estamos trabajando en el plano XY pues solo trabajamos las coordenadas o bueno, trabajamos dos datos, dos puntos o un punto, coordenada. Y en el plano o en el espacio 3D, ¿sí? En el espacio tridimensional pues medir la magnitud de un vector de esta manera pues es muy sencillo, ¿no? Entonces es simplemente utilizar pues un poquitico ahí las bases del teorema de Pitágoras. Entonces esto se denota como R2 y esto se denota como R3. ¿Listo? Entonces fíjense que desde ese punto de vista pues es muy fácil medir la magnitud del vector. Entonces, y ahora sí podemos pues operar, ¿sí? Si tenemos un vector, ya sea en el plano o en el espacio, entonces los podemos operar. Entonces, me avisan si puedo cambiar ahí de hojita. Por mi parte, sí, señor, ya. También. Bueno, listo. Bien, entonces cuando hablamos de operar vectores, cuando hablamos de operaciones entre vectores, se destacan tres. Entonces en principio sería la suma, entonces la suma, el producto punto y el producto cruz. Entonces, si nosotros tenemos un vector A, por ejemplo, tenemos un vector A cuyas características son, por ejemplo, x1 más x1, que se ve muy feo C1, con coordenadas y1 y z1, y tenemos un vector B, donde se expresa como B1, B2, pero entonces vamos a... hagámoslo con numeritos que nos queda como mejor. Para eso de una vez se llevan el ejemplo. Después nos extendemos mucho y no nos alcanza, ya son las 9. Entonces sería A, vamos a denotar que sea el vector 2, 2, 3, en R3. Y el vector B vamos a decir que es el 4, 4, 4. ¿Listo? Entonces, tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, que están ubicados en el espacio 3D. Y queremos sumarlos, queremos hallar A más B. Entonces,
para hallar A más B simplemente, entonces simplemente vamos a denotar cómo son sus respectivas imágenes en, digamos, en los vectores unitarios canónicos. Entonces, aquí simplemente es como denotar, como cambiar de notación, donde podemos decir que A está denotado o está, digamos, en sus coordenadas canónicas de vectores unitarios como 2i más 2j más 3k. ¿Listo? Entonces recordemos que el sentido IJK, ¿sí? Entonces hablar del vector, de vectores unitarios canónicos IJK es simplemente pasar a ese sistema de coordenadas para poder, digamos, trabajar las operaciones más fáciles. Porque si nosotros lo trabajamos desde el punto de vista cartesiano, pues entonces pues hay que hacer un poquito más de operación, simplemente es eso. Y el B, pero como ven, todo es la misma vaina. Entonces, más 4 en K. ¿Listo? Entonces, de esta manera, entonces nos quedaría la suma. ¿Sí? Teniendo en cuenta ya la canónica, entonces nos quedaría como 2 más 4 en I. Fíjense bien acá, ¿qué sumamos? Entonces, ¿qué fue lo que sumamos? Miren, 2 y 4 en la coordenada I. Más, entonces, 2 más 4 en J. Más 3 más 4 en K. De esta manera, A más B, vector, entonces nos quedaría 6 en I, más 6 en J, más 7 en K. Listo. Y esto es lo que nosotros denominamos o se puede nombrar como el vector resultante. ¿Listo? Fíjense que en 3D la situación es de esta manera. En 2D es igualito. Salvo que en el 2D, entonces, si estamos trabajando en el plano, entonces la suma de los vectores se puede hacer de varias maneras, ¿no? Entonces, se puede hacer de manera gráfica, entonces sumando los vectores de manera gráfica, lo podemos hacer por componentes rectangulares o lo podemos hacer con los vectores canónicos. ¿Qué pasa en el 3D? En 3D, pues sumar de manera gráfica es muy difícil, por componentes rectangulares ya no podemos y por eso la forma más fácil es utilizando los canónicos. Esa es la fórmula más fácil. Si queremos medir o queremos mirar la magnitud del vector resultante, entonces la magnitud del vector resultante, pues entonces sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más otros 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y eso nos daría que ese vector tendría una medida de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y le sacamos la raíz, 11. Sería 11 unidades. Bien, entonces, si ven ahí la magnitud. Bueno, bien. Entonces, como ven, sumar vectores es muy fácil, muy sencillo, trabajándolo desde el punto de vista de IJK, ¿no? Entonces, trabajándolo desde ahí. Sobre todo si tenemos vectores en 3D. Sobre todo si tenemos vectores en 3D. Bien. Bueno, la otra operación entonces es el producto punto. El producto punto, o también conocido como producto escalar.
¿Sí? Donde particularmente, bueno, en la primera es sumar los vectores, en esta segunda es superponer. Entonces, superponer un vector sobre el otro. Aquí traigo la Coca-Cola. Aquí traigo la Coca-Cola. Entonces, tenemos un vector que puede ser el vector A y se superpone sobre el vector B. ¿Listo? Entonces, el producto punto, entonces nos va a dar un número. ¿Sí? Nos va a dar un número como tal. Entonces, el resultado es un número. Es decir, un escalar. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos producto punto? Entonces, el producto punto particularmente se escribe de esta manera. Entonces, siempre expresamos aquí con un punto. Por eso, cuando uno está trabajando, cuando uno está haciendo multiplicaciones, y pues las personas o los profesores les enseñan que utilicen esto así, o sea, de poner un punto ahí. El punto significa multiplicación, sí, pero si nosotros, no, o sea, si lo ponemos a analizar, pues en realidad está haciendo un producto punto, ¿sí? Entonces, por eso el punto, cuando ya llegamos a la universidad y somos grandes, el punto no se utiliza, o tratamos de que no se utilice. Lo mismo sucede si nosotros hacemos esto. Entonces, si nosotros denotamos ese 5 por 3, ¿sí? Pues para nosotros en primaria y en bachillerato, pues eso es una multiplicación. Pero aquí ya esto es un producto cruz, ¿sí? Es un producto cruz entre dos vectores. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escribimos, porque pues las situaciones pueden ser muy, muy diferentes. Bien, ¿cómo hacemos el producto punto? Pues entonces también lo podemos utilizar o también lo podemos denotar como A, B transpuesta. ¿Listo? A por B transpuesto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría A, que es el 2,2,3, o sea, la coordenada 2, 2, 3. Y B transpuesto, pues entonces sería el 4, 4, 4, o sea, un vector columna aquí. Y lo multiplicamos. Entonces, 2 por 4, 8, más 2 por 4, 8, más 3 por 4, 12. O sea, eso daría 28. Sería el resultado de ese producto punto. Entonces, como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, entonces x, y, z. ¿Listo? Entonces x, y, z. Si miramos el producto punto desde el punto de vista de las coordenadas polares, entonces sería la magnitud de A, la magnitud del vector A, por la magnitud del vector B, por el coseno del ángulo. Ojo, pero este coseno o este ángulo es el ángulo entre los dos vectores. Es el ángulo entre los dos vectores. El ángulo entre los dos vectores. Ojo, ¿de dónde sale ese ángulo? Es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, si nosotros queremos hallar cuál es el ángulo entre esos dos vectores, entonces lo podemos simplemente despejar. Entonces sería aquí coseno del ángulo sería igual
a punto B dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a hacer esto. Vamos a hallar el ángulo entre esos dos vectores. Entonces ya tenemos A punto B, ¿cierto? A punto B ya nos dio que es 28. Dividido entre la magnitud de A, que la magnitud de A pues nos toca hallarla. Entonces sería, la magnitud de A, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y la magnitud de B, que sería 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Voy a ver con calculadora. 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Le sacamos raíz, 4.12. 4.12, sí. Y el otro sería 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz, sería 6,92. Listo. Entonces aquí, 4,12 por 6,92. Entonces sería 28 dividido entre 4.12 por 6.92. No puede ser. Ya 2,87. Lo malo de inventarse uno de los ejercicios. ¿Ya se dieron cuenta qué fue lo que pasó? La multiplicación de abajo no va mayor que la de encima. Ajá. Entonces no vale un número menor a 0. Sí, Entonces no le puede sacar el coseno. no podemos hallar el coseno. Exactamente. Y fue por una minchita, porque abajo da 28.51. No, pero sí. ¿Será que lo hice mal? 28. A mí me dio fue 1, bro. Me dio fue 28.51. 0.98. Ah, sí, sí, sí. No pasó nada, no ha pasado Y nada. está bañada. No nos asustemos. Sí, porque abajo da, vea, 4.12 por 6.92. De pronto fue que puse mal el dedo. Da 28.5104. Entonces arriba tenemos 28 y lo vamos a dividir entre 28.5104. Da 0.98. Y casi me pelo por... Listo. Entonces, coseno a la menos 1 de 0.98 y eso nos da, entonces shift coseno 10,85. Tenemos 10,8 ahí listo. Entonces, repetimos todo el proceso. Listo. Entonces, al pin pause y repitamos. Bien, entonces la segunda operación o una de las operaciones que también se puede hacer entre vectores es el producto punto. El producto punto también es denotado o llamado como producto escalar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, superponer un vector sobre el otro, o sea, es ponerlo uno sobre el otro, ¿sí? O poner un vector sobre otro. Cuando hacemos eso, entonces simplemente es resaltar el número o nos va a dar un número como resultado. Si hablamos desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas, x, y, z,
pues el producto punto es igual a A por B transpuesto. Entonces, de un vector fila se vuelve pues una columna. Entonces, aquí simplemente operamos, lo multiplicamos y nos dio 28. Entonces, como podemos denotar, efectivamente nos dio simplemente un número como tal. Ese es el producto punto, desde el punto de vista de las coordenadas cartesianas. Hasta ahí, punto, aparte. Luego, si lo miramos desde el punto de vista de las coordenadas polares, entonces el producto punto es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Pero este ángulo es el ángulo entre los dos vectores. Entonces tenemos dos vectores en el espacio y entre ellos hay una abertura, hay un ángulo entre ellos. Para hallar ese ángulo, entonces simplemente pues despejamos ese coseno, entonces estas magnitudes pasan a dividir y entonces nos queda que coseno del ángulo va a ser igual al producto punto sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Ya tenemos el producto punto, que nos dio 28. Mírenlo aquí, aquí está el resultado, nos dio 28. Y ahora necesitamos la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces nos tocó calcular la magnitud de A y la magnitud de B. Dividimos y nos dio 0,98. Ojo, este valor de 0,98 no es el valor del ángulo, es el valor del coseno del ángulo. ¿Sí? Es el valor del coseno del ángulo. Por lo tanto, nos toca utilizar coseno a la menos 1, nos toca utilizar la función inversa para hallar el ángulo en sí. En este caso nos dio 10,8. O sea, entre los vectores hay un ángulo de 10,8 grados. ¿Sí? Entonces, hay una abertura muy, muy pequeñita. ¿Sí? Sí existe, pero es muy pequeñita. Bien. Me salvé porque me inventé el ejercicio. Bien. Entonces, ahí está. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? No, señor. No, señor. Profe, a mí me da 11.4. 11.4. Coseno de 0.98. Pero Coseno, es harto coseno, ¿no? Coseno a la menos 1. coseno a la menos 1, ojo. Sí, sí, coseno a la, o sea, shift coseno. Coseno a la menos 1 me da, de eso me da 11.4. Ah, sí. Tienes razón. Yo llegué y cogí todos los decimales ahí. Yo hice 28 dividido entre la multiplicación de 4.12 por Esto debe ser por los decimales, ¿no? 6.92. Y eso me dio 0,98, 20, 97, 76. Por esa diferencia. Y ahí fue donde le hice el coseno a la menos 1. Y ahí por eso me da 10,85. Listo, recuerden que entre menos decimales usemos, más error hay, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando decimales, siempre hay que tener en cuenta pues, la cantidad de decimales que vamos a usar y de ahí se ve el error. Entonces, fíjense, quitar 2, 4, 6, 7 decimales. Espérate, no. Quitar 2, 4, 6 decimales al resultado influye muchísimo. Casi una unidad de diferencia en el grado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros trabajamos decimales, que por eso es importante, se me hace importante ver eso de métodos numéricos al principio. Cuando usted trabaja decimales, entonces hay un error que se va multiplicando. ¿Sí? Entonces, digamos, de nomás aquí, de no utilizar los decimales que dieron, ¿sí? Yo llegué y redondeé esto a 4,12, pero hay más decimales. Entonces, el no usar los decimales de acá ya me influye en un error. No usar los decimales en este resultado ya me influye en un error. Y entonces eso quiere decir que el resultado tiene un error también. Y es un error más o menos por ahí del 30% de la operación que debería dar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, pues ustedes que deben tener las medidas bien exactas, mejor dicho. Entonces, recuerden que cuando se trabajan decimales, usted debe tener en cuenta cuántas cifras significativas son las que debe usar.
Entonces, para eso la calculadora uno la puede programar para que ella automáticamente le redondee. Por ejemplo, a dos Ese es cifras, el a modo tres fix, ¿no, cifras. profe? Sí, con el fix. Profe, que les sea sincero, el valor más cercano es el 11.4, tomando todos los decimales, todos los que dan. ¿Todos? Sí, incluso los de la raíz, los de las dos raíces. Y... y ahora- Vea pues. Sí, claro, porque aumenta. Ujú. Venga, a ver. Ah, pues sí, claro. Yo sí estoy Sí, aquí espectacular. estoy haciendo esto. Sí, tienes Quiero razón. mirar qué tanto hay. Si hay una, siempre es harto, una unidad, casi una unidad de 11, Sí, de claro. 10.8 a 11.42 es gigante. 56, 57, 13, 71. 0.98 shift coseno a la menos 1. Uy, sí, 11.42. Exactamente. Entonces, imagínense, si ven, entonces lo que les venía diciendo, si usted recorta los decimales y los multiplica, entonces aquí no los sumamos, los multiplicamos, y al multiplicamos, pues incrementa el error, y luego los dividimos, entonces el error aún aumenta, ¿sí? No quiere decir que el proceso y todo esté mal hecho, obviamente, solo que por los decimales influyen mucho en el error de las respuestas. Entonces, por eso uno debe ponerse de acuerdo. ¿Cuántos decimales usamos? ¿Dos o todos? Yo normalmente yo uso 4, para más Dejo 4. precisión. O ustedes que han tenido ahí con su profesor de electrónica, ¿qué les dice? Nos dice hagan esto y no sube nada. Lleva una semana diciéndonos que va a subir un trabajo y no lo ha subido. Desgraciado. ¡Ajo de madre! Bueno, pero no solo eso, sino en las operaciones. Pues a mí siempre me han dicho, bueno, a mí lo que siempre me recomiendan es que trabaje con 4 para más, Sí, o sea, entre más decimales uno use, es mejor la para situación y se más acabaron de dar precisión. cuenta. Que si usamos todos los decimales en la operación, pues la diferencia es garrafal. O sea, estamos hablando de prácticamente una unidad de diferencia, Pues mucho. que es hartísimo, claro. Sí, Porque si sí, ustedes están hablando de la precisión, por ejemplo, de la precisión de una corriente o por allá de una intensidad en la que uno necesita estar muy presto, pues obviamente eso influirá mucho. de un condensador. Ah, pues, entonces es eso. Bien. Frente al proceso, ya tocó hablar proceso y resultado. Frente al proceso, entonces, ¿dudas, preguntas? No, señor. Profe, una pregunta en el taller, en ese punto donde está, o sea, el punto A del cuarto punto, que es lo de los vectores, ¿se hace hasta, o sea, se hace todo el proceso con lo del coseno también o se hace solo el primero? El punto A solo te está pidiendo el producto punto. Sí, ese no pide ese, ¿cierto? El del coseno y No, porque para eso tenemos el punto E, que sí te pides. el del coseno. Ah, ok, profe. Listo, entonces en el punto E del taller, entonces dice coseno, o sea, el ángulo entre U y B, y coseno, o sea, el ángulo entre U y W. Pero mostramos aquí el taller para que lo sepan de qué estamos hablando. Entonces, aquí en este primer punto, en el punto A, nos piden hacer los productos punto. Vean, productos punto.
Y en el punto E nos piden hallar pues el coseno, o sea, el ángulo entre U y B y el ángulo entre U y W. Entonces en ese llegado caso sí hay que hacerlo. En el punto D nos piden la magnitud de U, luego la magnitud de B y la magnitud de V. Eso es con el ánimo de poder usar los datos para poder solucionar el punto E. Entonces todo se compagina ahí. Entonces ya tenemos los datos del producto punto en A, luego hallamos las magnitudes de los vectores en el D y luego podemos hallar los ángulos en el punto E. Bien. Fue fácil. Bueno. Entonces como ven, pues la situación no es que sea tan difícil. Pero sí hay que tener, pero entonces pongámonos de acuerdo de una vez, porque entonces van a salir decimales y de pronto, por ejemplo, Edwin utiliza 4 y pues yo utilizo 2, entonces voy a distar de las respuestas. Entonces, yo digo que dejémoslo a 2 decimales, ¿sí? Pero sin redondear. Simplemente cogen los 2 primeros decimales, ignoran el resto, ¿listo? Sí, sí, señor. Listo, entonces tomemos los 2 primeros decimales sin redondear ni nada, ignoramos el resto. ¿Listo? Para poder trabajar así, para que a todos nos dé igual y pues a mí también los pueda revisar, porque si no, entonces me toca hacer operaciones con 4, con 2, con 6, con todos. Entonces ahí está. Bueno, listo. Entonces, producto cruz. Entonces, producto cruz. Producto cruz. El producto cruz es también llamado el producto vectorial. El producto vectorial. En este caso, el resultado sí nos va a dar un vector. Entonces, la magnitud va a estar dada, ¿sí? Entonces tenemos una magnitud. La magnitud va a estar dada por una matriz. Y la dirección particularmente está dada por la regla de la mano derecha. ¿Listo? El producto cruz también se puede hallar de dos maneras. Entonces, desde el punto de vista de las coordenadas polares, A cruz B, entonces va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B, pero en este caso es por el seno del ángulo. Ojo, y ese ángulo es el ángulo entre los vectores. ¿Listo? Es el ángulo entre los vectores. Desde el punto de vista cartesiano, A cruz B se halla con la siguiente matriz. Entonces vamos a usar aquí el I, el J y el K. Y aquí pues vamos a poner la coordenada A1, A en X, A en Y, A en Y y A en Z. Y B, entonces B en X, B en Y B en Z. Listo, entonces es la solución de esa matriz. Entonces, pasándola aquí al ejercicio que tenemos, entonces vamos a solucionar aquí la matriz. Entonces, donde A cruz B es igual. Entonces, I, J y K. Entonces, para el vector A, entonces tenemos las coordenadas 2, 2, 3. Y para el vector B tenemos las coordenadas 4, 4 y 4.
Listo. Entonces, A cruz B va a ser igual. Entonces, prácticamente solucionar esa matriz es hallar una determinante. Eso es el proceso de solucionar una determinante, de hallar una determinante por el método Kramer. Por el método Kramer. Entonces, aquí sería resolver la matriz o el determinante, perdón, la determinante 2, 3, 4, 4. Entonces, por I menos, entonces la determinante, fíjense de dónde salen los datos. 2, 4, 3, 4 en J más, entonces fíjense de dónde están saliendo los datos. 2, 4, 2, 4 en K. ¿Listo? Miren acá. Entonces, la primera matriz sale de aquí estos datos. Miren aquí, 2, 4, 3, 4. ¿Sí? 2, 4, 3, 4. La siguiente matriz sale de los datos 2, 4, fíjense ahí, y 3, 4. ¿Sí? Y la última matriz sale de los datos 2, 4 y 2, 4. Entonces, hagamos ahí las operaciones. Entonces, ahí A cruz B. Entonces, sería 2 por 4, 8. 8 menos, recuerden 2 por 4, 8 menos 4 por 3, 12. N menos 2 por 4, 8 menos 4 por 3, 12 en J más 2 por 4, 8, 2 por 4, 8 menos 4 por 2, 8. ¿Listo? Bien, solucionemos aquí. Entonces A cruz B es igual. Entonces 8 menos 12 daría menos 4. Menos 4 en I. Menos, entonces 8 menos 12, 4. Perdón, menos 4 en J. Y 8 menos 8, 0. Entonces sería más 0 en K. Listo, bien. De esta manera, entonces nos queda menos 4 en I. Menos por menos más. 4 en J. Y pues 0 en K. Pero en este caso K. Pero vamos a tener en cuenta solo para la dirección. Pero no es relevante ponerlo en el resultado. Listo. Entonces, fíjense acá. El producto cruz también se puede hallar desde dos puntos de vista. El primero es uno de polares, entonces las coordenadas polares, donde el producto cruz es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo, entre ellos, ¿sí? Entre los vectores. Entonces, entre los vectores puede haber una abertura o debe haber una abertura y ese ángulo es el que nos permite hallar, pues, el producto cruz desde las coordenadas polares. Si no tenemos ese ángulo, entonces nos toca recurrir, pues obviamente, a las coordenadas cartesianas, donde solucionamos utilizando la siguiente matriz. Para nuestro caso, nuestros vectores que estamos trabajando, entonces vamos a trabajar el producto cruz como si fuera la solución del método Kramer. Entonces, en este caso sería I por la matriz de 2, 4 y 3, 4. Menos, ojo ahí con el signo menos, ¿sí? Este signo va a ser menos, entonces va a ser 2, 4 y 3, 4 esa matriz, más, entonces sería 2, 4 y 2, 4 en K. Entonces resolvemos 2 por 4, miren acá, 2 por 4, 8, menos 4 por 3, 12 en I, menos, este signo menos, mírenlo ahí, 2 por 4, 8 y 4 por 3, 12, menos 12 en J, más 2 por 4, 8, menos 8 en K. Listo, resolvemos, nos daría menos 4 en I, menos 4 en J y 0 en K. Entonces, el vector resultante, pues entonces sería menos 4 en I, más 4 en J, 0 en K.
Entonces, ya tenemos las coordenadas del vector, simplemente sería pues hallar la magnitud del vector. Entonces, para hallar la magnitud de ese vector, recordemos que simplemente es, entonces A cruz B, entonces la magnitud de ese vector, porque ya tenemos la dirección, entonces sería la raíz cuadrada, entonces de menos 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Es el pitagorazo. El pitagorazo, entonces menos 4 cuadrado, 4 al cuadrado, 5.65 unidades. Listo, entonces ahí está. Como ven, entonces la cosa es muy fácil, muy sencilla. Entonces, simplemente es de cuidado, es de tener mucho cuidado de, pues obviamente, de los signos y demás cosas que podamos encontrar frente a los vectores. Sí, así queda. Yo lo tengo por acá dibujado. Los vectores. Profe, o sea que en los ejercicios no sería necesario graficar, ¿o sí? No, el punto dice grafique. ¿No? No, profe. Nada más. Dice las matrices, No, no dice gráficas. Ok. Lo que diga el punto. Profe, una pregunta. Ahí en el punto C del cuarto punto, ese que dice U producto cruz de B por producto punto de W, tocaría dejarlo hasta donde está 4, o sea, 4, 4 y 0, y ese sí se multiplica. Sí, ya se hizo el producto cruz, entonces ahí sí se le aplica el producto punto con el otro. Ah, sí, pero, o sea, hasta ahí abajo, ¿cierto? Donde tienes ahí la última parte de la izquierda. Sí. Ah, listo, profe. Sí, sí, sí. Entonces en el taller nos dice que haga el producto, primero haga el producto cruz y al resultado del producto cruz, aplíquele un producto punto. Exacto. Entonces, aquí supongamos que ya hicimos esa situación y aquí ya tenemos el resultado del producto cruz. Entonces ya simplemente cogemos el otro vector y le aplicamos producto punto. Y listo. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, menos 4 y más 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, A cruz B. Pues, chévere. Ya, ¿para qué lo pinté y si da? Sí, dio. Bien. Bueno, entonces ahí está. ¿Dudas, preguntas? No, señor. Hoy no. No, profe. Profe, ¿usted también da cálculo integral? Sí. Hola, que me toque con usted. La vez pasada me puse a mirar uno de los videos de crear un espectroscopio. Ah, ¿cómo que? Ah, yo también lo vi. Yo también. Creo Sí. que yo también lo vi. Me quedó bien de piña. Quedó chévere, ¿no? Sí, yo lo vi, sí, yo Sí, vi quedó muy ese. bien. Me gustó más el saco. Ah, Saco de gato. Como un disco. sí, fue para los muchachos de física de ondas,
que estábamos viendo ondas electromagnéticas y entonces para estudiar el espectro. Entonces, Ah, sí. el espectro. También, también me vi una de las clases de esas de onda. Yo estaba ahí mirando y yo, me puse a mirar cómo me mueve la onda en el vacío ahí. ¿Y de cálculo integral hubo que tienen alguna duda? No, Ah, ya. yo por saber, haciendo Ah, bueno. Seis, 7. Por acá. Bien. Listo. Pues bueno, muchachos. Entonces, Profe, o sea que ya no tenemos, no nos volvemos a conectar más a clase. Nos no, abandona a la suerte. sí, ahí al vacío, como, como cuando lo pone a uno en el bote y le pegan así la patadita en el bote y defiéndase. Tal cual, sí. La patadita de la buena suerte. Pero pues es ya la última clasecita, ya alcanzamos a ver muchas cosas. Hasta el otro año. Sí, sí, hasta el otro año. Sí, hasta el otro año ya. Esperar qué pasa con todo esto. ¿Qué pasa con todo esto y revisar? Entonces, eso sí. No, bueno, profe. Espérame a ver si puedo pintar estos vectores en el GeoGebra. profe, y ese triángulo de Pitágoras se usa casi en todo, ¿no? Sí, ese sí, ese tiene muchas aplicaciones. Igual que el de Triángulo, con escribir la regla. triángulo de potencias. Ish. Vector, punto, vector normal, vector unitario, vector normal en el plano. Esto debe tener una suma de rectángulos. Vector, suma, no. Ah, sí, yo. Les muestro qué estoy haciendo. Aquí ya hice la suma de los Sí, profe, ¿por qué no? Chévere, pero como geometría descriptiva. Bueno, ya les muestro cómo hice todo eso.
borrar, borrar y borrar. Bueno, entonces, bueno, vayamos desde el principio más bien. Y cerrar, abandonar. Listo, entramos a GeoGebra. GeoGebra clásico. Clásico es el mejorcito. GeoGebra clásico. Entonces él se carga en 2D, pero necesitamos 3D, digamos, para trabajar ahí el vector en 3D. Entonces van aquí en la parte derecha. Aquí hay como un menú donde hay un círculo y un triángulo. Y aquí está el menú. Entonces dice vista en 3D. Entonces le cambiamos la vista en 3D y a la vista en 2D pues la cerramos. Entonces ya tenemos un plano en 3D. Para poner un vector, entonces vamos aquí a entrada, colocamos la letra minúscula, porque si la ponemos mayúscula nos pones un punto, no un vector. Entonces A igual, entonces abrimos paréntesis, 2,2,3 y ahí automáticamente él grafica el vector. Entonces ahí está el vector A. Listo. Ahora el vector B. Entonces también abrimos paréntesis, sería 4,4,4. Listo, ahí está. Entonces ahí está el vector. A ver, le cambiamos aquí el colorcito. Coloquémosle un amarillito. Listo. Ahí le cambiamos ahí un poquito el color para poder diferenciar. Y entonces colocamos suma. Entonces suma A más B. Y ahí nos sumó los vectores. Ahí, coloquemos A más B de una vez. Ya. Listo. Entonces ahí ya nos colocó la suma de los vectores. Que sería, digamos, este cafecito de acá, este rojito aquí. Ahí está. Esa sería la suma del vector. Y aquí, no sé si es el producto. Listo. Producto escalar, mírenlo, aquí está. Entonces si colocamos, si escribimos producto, entonces producto, entonces aparece producto escalar, vector, vector, y producto vectorial, vector, vector. Entonces vamos con el producto escalar a ver qué. ¿De qué vector? Entonces del vector A y el vector B. Y nos va a dar 28. Listo, ahí está. Y ahora le damos aquí producto y le damos vectorial desde el vector A con el vector B. Y ahí nos dio el vector que estábamos trabajando. Y miren, aquí está. Es este, mírenlo. Coloquémosle aquí azul. Eso. Listo, mírenlo ahí. Ahí dio. Ahí dio el producto. El producto punto y el producto cruz. Tal cual como lo hicimos ahorita. Eso quiere decir que sí hacerlo, hijo de madre. Bueno, ahí está. Un plus. Profe, chévere. Interesante. Sí, sí. Ahí está. Es más, creo que uno puede poner el plano, porque como entre el producto cruz se puede crear un plano. Pero borramos la suma. Y quitamos el plano. Quitémoslo. Mírenlo, entre ellos se puede crear un plano. Entre los vectores se crea un plano. Que el producto cruz es este B, este azul. El producto A y el vector A, el vector B. Y ahí se crean, y ahí uno puede crear un plano entre ellos.
está el plano. Ah, ya. Pero no, ese paso sí no me acuerdo. Entonces, Tiene bastantes funciones GeoGebra, ¿no? hartísimas. Eso casi que uno puede, es más, uno puede hacer hasta ecuaciones diferenciales ahí y animarlas. Oh, qué chévere. Y eso que antes comprar GeoGebra valía como, cuando yo lo conocí, que fue por allá como en el 2004, como en el 2005 lo conocí yo. La única forma de tenerlo pues era pirateado. Yo tenía 3 añitos. Y la licencia valía como 300, 400 mil pesos para esa época. Cónica. ¿Cómo es? ¿Cómo Plano por 3 puntos, plano perpendicular, plano, perpendicular triángulo? plano paralelo, plano. Pero toca poner los puntos. Venga, que me doy mañas. Me doy mañas. Quite los ejes. Si lo pude poner. Lo puse mal. Lo puse mal, pero sí era por ahí. Y quitemos ese plano. Borrarlo. En 3 puntos. Entonces el punto. Z. No, borremos ese. No pude. Bueno, ahí está para que ustedes revisen. Ahí se Para puede que crear el está plano. bien. Ahí se puede crear el plano para poder mirar otras propiedades, pero bueno, ahí está. Bien. Sin embargo, pues ahí ya tienen para que puedan hacer sus ejercicios más facilongo. Pues los puedan comprobar, ¿no? Bien, muchachos, entonces, bueno, pues en principio, pues agradecerles mucho su asistencia, agradecer pues mucho por acá que hayan aprendido muchísimo. No se vayan a alejar, por favor, de la asignatura. Todavía falta pues un taller, un quiz y pues un parcial que desarrollar y calcular su nota final. Entonces no se alejen, no se vayan, no. Hasta el 11 de diciembre, que por lo menos ustedes ya sepan qué pasa con su asignatura. Entonces ahí está. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues se pueden comunicar pues directamente por el celular o por el correo, por la plataforma. Entonces ahí se pueden estar comunicando si hay alguna cosa. Si hay alguna novedad con la plataforma, por favor, anúncielo, indíquelo. Diga, veas que, no sé, estamos en temporada de lluvias y la situación pues puede que nos presente alguna novedad, pero hay que avisarla con tiempo para poderla solucionar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, muchachos, les deseo pues una bonita noche, un buen fin de semana. Recuerden que hay entrega y pues nos vemos nos vemos después. Muy pendientes de su correo institucional, por favor. Entonces, bueno, muchachos, les deseo lo mejor. Hasta luego y chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Muchas profe. gracias por todo. Feliz noche, profe. Gracias por Gracias. todo. Feliz Vale, profe. Muchísimas Chao, gracias profe. por todo, profe. Chao, Gracias. profe. Gracias por todo el tiempo.